En el arte de la atracción existe una regla silenciosa que casi nadie nota, pero que todos obedecen. Nos sentimos cómodos con lo que se parece a nosotros. Desde tiempos antiguos, los manipuladores más sutiles sabían que la imitación discreta era una de las llaves del encanto. Cuando una persona percibe reflejos de sí misma en otra, su inconsciente le susurra que puede confiar. Y cuando hay confianza, el apego se vuelve inevitable. La psicología moderna llama a este fenómeno efecto espejo. Es una reacción natural del cerebro humano ante la sincronía. Cuando dos personas comparten gestos, tono de voz o ritmo corporal, el cerebro libera oxitocina, la hormona que crea lazos afectivos y sensación de cercanía. En términos simples, reflejar es conectar, pero el secreto maquiavélico está en la invisibilidad. Si la imitación es evidente, se percibe como falsedad. Si es sutil, pasa desapercibida y despierta empatía genuina. La clave está en reflejar sin que el otro lo note. Cuando hables con una mujer, obsérvala con atención. No solo escuches lo que dice, sino cómo lo dice. Cada persona tiene una frecuencia emocional, un ritmo, una energía, una forma de comunicarse. Si aprendes a sintonizarte con esa frecuencia, crearás una conexión inmediata. Si ella es tranquila y reflexiva, baja tu tono y acompasa tu ritmo. Si es extrovertida y enérgica, aumenta ligeramente tu vitalidad. No se trata de actuar, sino de resonar. El espejo invisible también funciona con las palabras. El cerebro adora escuchar su propio lenguaje. Si ella dice, me gusta la gente que no necesita fingir para hacerme reír, puedes responder, eso dice mucho de ti. Valoras lo auténtico más que lo forzado. En esa respuesta estás devolviendo su propio código emocional, pero con más profundidad. Eso crea la sensación de comprensión íntima, como si pudieras leer su mente. Cada vez que alguien siente que no necesita explicarse para ser entendido, se forma un anclaje emocional. Y cuando ese anclaje ocurre, la conexión ya no es racional. Nace en el inconsciente, donde se forjan los vínculos más poderosos. El cuerpo también participa. Si ella se inclina hacia adelante, hazlo unos segundos después. Si sonríe suavemente, responde con una sonrisa igual de discreta. Si cruza las piernas o acomoda el cabello, repite algún gesto propio, no idéntico, pero en el mismo plano emocional. Este tipo de sincronía corporal genera una sensación de comodidad inmediata. Su mente no sabe por qué se siente bien contigo, pero su cuerpo lo aprueba. La forma más avanzada de esta técnica es el microespejo, reflejar el ritmo de su respiración, las pausas, la cadencia con la que mira o habla. Cuando logras eso, los cuerpos entran en sintonía, como dos instrumentos tocando la misma melodía. En ese punto, la conexión ya no necesita palabras. Ella se siente comprendida, tranquila, casi hipnotizada por la armonía invisible que tú creaste. Una vez establecida la sincronía, puedes invertir el proceso. En lugar de seguir su energía, empiezas a dirigirla. Si bajas tu tono, ella bajará el suyo. Si hablas más despacio, su cuerpo se relajará contigo. Pasas de reflejar a liderar, y lo haces sin darse cuenta. Ese es el punto exacto donde el control psicológico comienza. Primero conectas, luego guías. Imagina una conversación en un café. Ella se acomoda, sonríe, juega con el cabello. Tú observas, esperas unos segundos y reflejas parte de su lenguaje corporal. En pocos minutos, ambos respiran casi al mismo ritmo. Hablas, ella asiente, te sigue, siente afinidad, seguridad y una atracción que no sabe explicar. No entiende que no se ha enamorado de ti, sino de la versión de sí misma que percibe reflejada en ti. El espejo invisible funciona porque activa la necesidad humana más profunda, ser comprendido. Las personas no se enamoran de quien las deslumbra, sino de quien las hace sentirse vistas. Y cuando logras que una mujer sienta que la entiendes sin juzgarla, creas un lazo emocional que ni la lógica puede romper. Sin embargo, esta técnica requiere sutileza. Si se usa sin empatía o solo como manipulación, tarde o temprano se percibe la falsedad. El poder del espejo no está en copiar, sino en comprender. Es un arte de conexión estratégica, no un acto de engaño. Cuando una mujer siente que tú resuenas con sus emociones, su mente se relaja,
su defensa cae y comienza a abrirse, y en ese instante, sin darse cuenta, empieza a encariñarse, porque el ser humano no se enamora de lo que ve, sino de lo que siente cuando está frente a otro. Y si tú sabes reflejarle eso, ella no verá a un desconocido, verá su propio reflejo, y lo amará como si fuera parte de sí misma. Nada cautiva más que aquello que no se comprende del todo. El ser humano, por naturaleza, busca respuestas. Cuando una mujer no logra descifrar completamente a un hombre, su mente comienza a girar alrededor de él. Se pregunta quién es realmente, qué esconde, por qué la intriga tanto. Esa curiosidad se convierte en pensamiento recurrente y el pensamiento repetido en apego emocional. La mayoría de los hombres cometen el error de querer mostrarse por completo demasiado pronto. Creen que la transparencia total genera confianza, pero lo que en realidad provoca es aburrimiento. Lo predecible no enamora. Lo que mantiene viva la atracción es la sensación de que siempre hay algo más por descubrir. El misterio no consiste en mentir, sino en gestionar la información emocional. Es revelar lo suficiente para despertar interés, pero nunca tanto como para satisfacerlo por completo. En el juego psicológico del deseo, la incertidumbre es combustible. Cuando cuentas una historia, no la termines. Deja cabos sueltos, detalles sin explicar, frases que inviten a la imaginación. Por ejemplo, si mencionas algo que hiciste o un lugar donde estuviste, no des todos los detalles. Di, fue una experiencia interesante. Algún día te contaré por qué. Esa frase aparentemente inocente abre un vacío mental. Ella querrá saber más, y mientras lo piensa, te mantiene en su mente. Cada silencio calculado, cada mirada sostenida sin explicación, crea una atmósfera de profundidad. Transmites la sensación de que hay algo dentro de ti que solo revelas a quien realmente lo merece. Esa escasez te da valor. Lo que es fácil de obtener se valora poco. Lo que parece ocultar una historia se desea. El misterio no es frialdad, es control emocional. Significa que no revelas todo tu mundo interior a la primera provocación. Guardas partes de ti, no por desconfianza, sino porque sabes que el deseo necesita espacio para crecer. Una conexión emocional profunda no se construye con intensidad inmediata, sino con ritmo. Si das demasiado al principio, la curiosidad muere. Si das demasiado poco, el otro se frustra. El arte del misterio está en mantener el equilibrio, mostrar capas de ti con cada encuentro, como si cada conversación revelara una nueva faceta. Un día muestras tu lado racional, otro, el emocional, luego, algo de vulnerabilidad, pero siempre con un velo de reserva. Cuando ella sienta que te conoce, sorpréndela con una contradicción elegante. Eso mantiene la atención. Lo que cambia sin romper su coherencia se vuelve magnético. Los psicólogos llaman a este fenómeno disonancia cognitiva positiva. El cerebro disfruta el reto de entender algo que parece tener más de una dimensión. Las personas planas aburren, las complejas generan obsesión. Las personas más intrigantes no son las que brillan, sino las que dejan entrever su sombra. Mostrar una parte de ti que no todos conocen, un pensamiento profundo, una herida, una contradicción, te hace real, pero también inaccesible. Lo importante no es confesarlo todo, sino insinuar que hay más detrás de tu silencio. Por ejemplo, si una conversación se vuelve emocional, puedes decir, no suelo hablar de eso, pero me hace pensar en algo que viví hace tiempo. No necesitas dar detalles, solo mostrar que existe una historia que te formó. Esa sutileza activa la imaginación. Ella proyectará en ti significados que ni siquiera dijiste. El misterio calculado se basa precisamente en eso. Dejar que la otra persona construya una narrativa a tu alrededor. Mientras más intenta comprenderte, más se involucra emocionalmente. Uno de los rasgos más magnéticos en un hombre misterioso es su capacidad para cambiar de registro sin perder coherencia. Puede ser amable y reservado, intenso, pero tranquilo, racional y a la vez emocional. Ese contraste despierta una fascinación inconsciente. Nadie sabe exactamente quién eres, pero todos quieren descubrirlo. La psicología social demuestra que la mente humana se siente atraída por los estímulos que mezclan previsibilidad y sorpresa. Cuando eres consistente en tus valores, pero impredecible en tus reacciones,
Generas tensión emocional positiva. La mujer siente que puede confiar en ti, pero que no puede anticiparte del todo. Esa combinación es irresistible. El misterio no solo se crea con palabras, sino también con espacio. Aprender a desaparecer en el momento adecuado es una de las tácticas más poderosas de la psicología maquiavélica. Cuando una interacción alcanza un punto alto, una conversación profunda, una risa compartida, una mirada intensa, aléjate, no prolongues el momento. El cerebro asocia la interrupción con deseo. Cuando algo termina antes de saciar la curiosidad, la mente queda atrapada en la búsqueda de cierre. Así se construye la obsesión. Ella recordará ese instante, lo revivirá, lo analizará, intentará descifrar por qué te fuiste justo cuando la conexión era más fuerte. Tu ausencia se convierte en presencia, y mientras intenta entenderte, refuerza el vínculo emocional. El error más común es confundir misterio con indiferencia. No se trata de actuar frialdad ni de ocultar emociones. El verdadero misterio es mostrar autenticidad sin exposición completa. Deja que vea quién eres, pero no todo lo que sientes. Expresa emociones reales, pero no reveles cada pensamiento. Las personas verdaderamente magnéticas no necesitan esconderse detrás de una máscara. Simplemente eligen qué partes de sí mismas mostrar. Tienen control, no miedo. Esa es la diferencia entre manipular y dominar. El misterio calculado es una herramienta que activa la imaginación, y la imaginación es el núcleo del deseo. Nadie se enamora de lo que entiende, se enamora de lo que lo inspira. En resumen, el misterio calculado consiste en dejar que el otro vea destellos de tu mundo interior sin permitirle verlo entero. Es convertirte en una historia que nunca se termina de contar, en una pregunta sin respuesta inmediata, en un enigma emocional que invita a seguir buscando. Porque cuando una mujer siente que aún queda algo por descubrir en ti, su mente no se detiene, te recuerda, te piensa, te imagina, y al hacerlo, comienza a crear un vínculo que no puede explicar. Ese es el poder del misterio. No atrapar con la presencia, sino con la ausencia. No con la evidencia, sino con la duda. Y mientras ella intenta entenderte, sin darse cuenta, ya está atrapada en el juego que tú creaste. La mente humana no se enamora de la estabilidad. Se enamora del desequilibrio emocional. El deseo, en su esencia más profunda, no nace de la certeza, sino de la duda. Por eso, la validación intermitente es una de las herramientas más poderosas de la psicología maquiavélica. Ofrece atención y reconocimiento, pero de forma impredecible. Es una danza entre el acercamiento y la distancia que mantiene la mente de una mujer constantemente activa, buscando tu aprobación sin entender por qué la necesita tanto. Cuando alguien recibe afecto o aprobación de manera constante, su cerebro se acostumbra. Lo predecible deja de tener valor. Pero cuando la validación aparece de forma irregular, a veces intensa, a veces ausente, el cerebro entra en modo de búsqueda. Se genera una dependencia emocional similar a la que produce el juego o las redes sociales. No sabes cuándo llegará la recompensa, pero la esperas, y esa espera te ata. En psicología conductual, esto se conoce como refuerzo variable. Es el mismo mecanismo que utilizan los casinos o las plataformas digitales para crear adicción. A veces ganas, a veces no, pero cada victoria inesperada genera un pico de dopamina que refuerza la conducta. En el terreno emocional ocurre lo mismo. Cuando una mujer no sabe cuándo recibirás tu atención o tus elogios, su cerebro comienza a asociarte con esa descarga de placer incierta. No se trata de jugar con sus emociones, sino de modular la intensidad del interés. Un día, hazle sentir que es única, especial, que tu mirada está completamente en ella. Al siguiente, mantén la calma, responde con brevedad, muestra distancia. Esa oscilación emocional despierta su necesidad de recuperar tu atención. El deseo no es otra cosa que la búsqueda de volver a sentir lo que ya se sintió una vez. Cuando das demasiado, tu valor disminuye. Cuando te vuelves escaso, tu presencia adquiere peso. La validación intermitente se basa en la gestión del valor emocional. Tú decides cuándo ofrecer atención y cuándo retirarla. Así tu aprobación se convierte en una moneda rara, y lo raro siempre se codicia. Las mujeres, como cualquier ser humano, interpretan la atención como una señal de valor. Cuando alguien que parece seguro de sí mismo se muestra selectivo con su interés, se activa la pregunta inconsciente:
¿Qué tengo que hacer para volver a captar su mirada? Esa pregunta es el inicio del apego psicológico. El secreto está en nunca seguir un patrón. A veces elogias su forma de pensar, otras simplemente escuchas y te mantienes sereno. Dejas que ella perciba que tu atención no se gana fácilmente, que depende de algo que no puede controlar. Esa sensación de incertidumbre la mantiene emocionalmente comprometida. La validación intermitente no consiste en ignorar o manipular cruelmente, sino en crear contraste emocional. Si siempre estás disponible, te vuelves predecible. Si nunca lo estás, te vuelves inalcanzable. Lo efectivo está en el punto medio, ser suficiente para que confíe, pero impredecible para que te desee. Por ejemplo, si has tenido una conversación profunda un día, al siguiente no corras a repetirlo. Deja que la intensidad se asiente. No respondas de inmediato a sus mensajes, no porque juegues, sino porque entiendes el poder del espacio. La ausencia breve genera expectativa, la espera, valor. Esa alternancia entre conexión y silencio crea una montaña rusa emocional. Ella experimenta la euforia de sentirte cerca y la ansiedad de perderte. Y en ese ciclo de emociones, el vínculo se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Cuando una mujer experimenta la validación intermitente, su mente busca una explicación. Tal vez estaba ocupado, tal vez necesita espacio, tal vez no le gusto lo suficiente. Esa incertidumbre la lleva a racionalizar, a pensar en ti más de lo que debería. En ese proceso, te coloca en el centro de su atención, y cuanto más piensa en ti, más se aferra emocionalmente. El cerebro humano odia los vacíos. Cuando alguien nos genera ambigüedad, nuestra mente intenta completarla con fantasías, interpretaciones o recuerdos. Sin darse cuenta, ella crea una versión idealizada de ti. El hombre que puede hacerla sentir en el cielo o ignorarla en un segundo. Esa dualidad, lejos de alejarla, la atrae más. La validación intermitente también te da el control del ritmo emocional de la relación. Eres tú quien decide cuándo acelerar la conexión y cuándo detenerla. Este dominio te coloca en una posición de poder psicológico. No se trata de manipular para destruir, sino de entender que quien controla el ritmo, controla la dirección. Cuando ella perciba que tu atención no puede darse por sentada, comenzará a esforzarse más, a mostrarse más abierta, más dispuesta a conectar. Su deseo de recuperar tu mirada la llevará a invertir emocionalmente. Y toda inversión emocional, por pequeña que sea, fortalece el vínculo. La validación intermitente no debe ser obvia. Si la otra persona siente que estás jugando, el efecto desaparece. La clave está en la naturalidad. Deja que parezca que tus cambios de energía son producto de tu mundo interior, no de una estrategia. Puedes decir, por ejemplo, a veces necesito desconectarme un poco, me gusta estar solo de vez en cuando. Esa frase explica tu distancia sin debilitar tu imagen. Transmite independencia, no desinterés. Recuerda que la esencia de esta acción no es castigar con silencio, sino mantener el misterio de tu atención. Tu energía se convierte en algo valioso precisamente porque no es constante. El efecto final de la validación intermitente es una paradoja. Cuanto menos disponible estás, más presente te vuelves en su mente. Ella comenzará a anticipar tus gestos, a leer tus silencios, a buscar señales de que aún la valoras. En ese proceso, el foco emocional se desplaza completamente hacia ti. Y cuando decidas volver a validarla, una palabra amable, una mirada intensa, un elogio inesperado, el impacto será multiplicado. Lo que para ti es un simple gesto, para ella es una recompensa. Cada validación tuya tendrá el peso de un acontecimiento emocional. La validación intermitente es un juego de equilibrio entre la abundancia y la ausencia. Es mostrar interés, pero no entregarlo por completo. Es permitir que la otra persona sienta la dulzura del reconocimiento y el vacío de la distancia. Usada con inteligencia, esta técnica convierte la atención en deseo y el deseo en dependencia emocional, porque lo que escasea se valora y lo que se valora se persigue. El hombre que domina este principio no necesita insistir ni suplicar atención, solo necesita entender cuándo acercarse y cuándo desaparecer, y así, sin que ella lo note, será su mente quien lo busque, su corazón quien lo justifique, y su deseo quien lo mantenga vivo en su pensamiento. Existen dos tipos de conexión entre un hombre y una mujer.
la superficial, que se construye con palabras y gestos, y la profunda, que se teje con emociones compartidas. La primera desaparece tan rápido como surge. La segunda deja huellas invisibles que persisten incluso cuando la distancia o el tiempo separan a las personas. El verdadero poder psicológico nace cuando logras activar esa segunda capa, el contacto emocional profundo. No se trata de manipular sentimientos, sino de comprender cómo el inconsciente humano busca constantemente un refugio donde pueda sentirse comprendido, aceptado y visto sin máscaras. Toda mujer, sin importar su fortaleza o independencia, guarda dentro de sí un espacio vulnerable. Ese espacio rara vez se abre ante el mundo, porque ha sido protegido por decepciones, juicios o heridas antiguas. Pero cuando alguien logra que ella sienta que puede mostrarse sin temor, el vínculo emocional se vuelve magnético. El secreto no está en hablar, sino en escuchar. No en llenar el silencio, sino en sostenerlo. La mayoría de las personas escucha para responder, pero muy pocos escuchan para entender. Cuando aprendes a hacer lo segundo, ella comienza a bajar la guardia. Su inconsciente reconoce en ti algo raro, atención genuina. Hazle sentir que sus emociones tienen espacio contigo. Cuando hable de algo que le importa, no intentes corregirla ni darle soluciones inmediatas. Refleja su emoción, no su problema. Si te dice, a veces siento que nadie me entiende, evita respuestas vacías como, claro que sí te entienden, o no pienses así. En lugar de eso, podrías decir, debe ser agotador sentirte así tan a menudo. Esa frase no corrige, sino que valida. Y la validación abre puertas que la razón no puede forzar. En la psicología de la atracción, esto se conoce como anclaje emocional, el proceso mediante el cual una emoción intensa se asocia a la presencia de una persona. Si ella se siente escuchada y comprendida contigo, su mente creará un vínculo inconsciente entre esa sensación de alivio y tu presencia. No se trata de convencerla de que eres especial, su propio cerebro lo hará por ti. El contacto emocional profundo no ocurre en las grandes conversaciones, sino en los pequeños detalles, en cómo la miras cuando baja la voz, en cómo no interrumpes sus silencios, en cómo recuerdas algo que mencionó hace días y lo traes de vuelta de forma natural. Son esas pequeñas señales las que le dicen sin palabras, estoy aquí, te veo. Y cuando una mujer siente eso, su sistema emocional comienza a confiar. El vínculo se refuerza cuando compartes también una parte de ti, pero de forma estratégica. Revelar una pequeña vulnerabilidad propia no te hace débil, te hace humano. Cuando compartes una historia personal, no un discurso ensayado, sino algo real, generas reciprocidad emocional. Ella siente que si tú te abres también puede hacerlo, pero la clave está en la proporción. No te desnudes emocionalmente, solo abre una rendija suficiente para que entre la empatía. En ese punto, las conversaciones se vuelven más que intercambio de palabras, se transforman en espacios donde ambos respiran sin máscaras. Y es entonces cuando el apego nace de forma silenciosa, porque lo que más une a las personas no es la atracción física ni las promesas, sino la sensación de seguridad emocional. El maquiavelismo emocional no consiste en fingir sentimientos, sino en comprender los mecanismos que los activan. Si ella asocia tu presencia con calma, comprensión y conexión auténtica, buscará esa sensación una y otra vez, no porque la manipules, sino porque el cerebro humano está diseñado para regresar al lugar donde se sintió seguro. Por eso, el contacto emocional profundo es una de las herramientas más poderosas dentro de la psicología de la atracción. No crea solo deseo, crea dependencia emocional, no porque la controles, sino porque le das algo que casi nadie le ofrece, comprensión real. Cuando logras esto, ya no compites con otros hombres por atención o interés, te conviertes en su refugio emocional, y una vez que alguien te percibe como refugio, dejarte se siente como perder una parte de sí mismo. Así opera el arte silencioso del contacto emocional profundo, sin presiones, sin urgencia, sin máscaras, solo una conexión tan humana y tan rara que ella no sabrá explicarse por qué piensa en ti incluso cuando no estás. El deseo humano no surge del vacío, nace del contraste, de la comparación, del miedo a perder lo que percibimos como valioso. Por eso,
Una de las fuerzas más poderosas en la psicología de la atracción no es la ternura, ni siquiera la atención, sino la competencia. Cuando una mujer percibe, aunque sea de forma inconsciente, que otros podrían desear lo que ella tiene, su mente activa un mecanismo primitivo, la necesidad de conservarlo. Es el mismo impulso que convierte algo común en algo irresistible cuando parece escaso o disputado. No se trata de provocar celos directos, sino de activar ese instinto de valoración a través de la competencia sutil. El error de muchos hombres es mostrarse demasiado disponibles. La disponibilidad absoluta mata el deseo, porque elimina la incertidumbre. En cambio, el misterio, la independencia y la leve sensación de competencia mantienen viva la atención emocional. Pero la clave está en la palabra sutil. Si la competencia es evidente, se percibe como manipulación. Si es insinuada, se convierte en magnetismo. La competencia sutil se basa en 3 pilares: valor percibido, desapego emocional y validación limitada. El primer pilar, el valor percibido, consiste en proyectar que tu vida ya es plena sin necesidad de aprobación externa. Habla con pasión de tus proyectos, de tus metas, de las personas con las que compartes tu tiempo. No para presumir, sino para mostrar que tu mundo es interesante y dinámico. Una mujer se siente atraída por un hombre que no gira alrededor de ella, sino que la invita a formar parte de una historia que ya está en movimiento. El segundo pilar, el desapego emocional, no significa frialdad, sino equilibrio. Es demostrar que disfrutas de su presencia, pero que no dependes de ella para sentirte completo. Si percibe que no la necesitas, sino que la eliges, su mente entra en un estado de alerta emocional. Quiere ser elegida de nuevo. Es un mecanismo antiguo, casi instintivo. El tercer pilar, la validación limitada, se usa como un hilo fino que se tensa y se afloja. No se trata de ignorarla, sino de dosificar tu aprobación. Cuando le das toda tu atención sin esfuerzo, se vuelve rutina. Pero cuando tu interés aparece en momentos impredecibles, una mirada más larga de lo habitual, un elogio genuino en medio de la indiferencia controlada, generas un contraste emocional. Ella no sabe cuándo volverá a sentir esa aprobación, y esa incertidumbre la mantiene conectada. La competencia sutil también se puede crear a través del entorno. Mencionar de forma natural que otras personas valoran tu presencia, tu talento o tu compañía, activa en su mente la idea de que no eres un recurso fácil de obtener. No necesitas decirlo directamente, basta con pequeñas señales, un mensaje que llega y no revisas de inmediato. Una conversación donde mencionas a alguien que admira tu trabajo, o simplemente una energía que transmite independencia. Cuando esto se ejecuta con inteligencia, no provoca celos tóxicos, sino interés renovado. La mujer comienza a esforzarse, aunque no lo note, por mantener tu atención. Su cerebro traduce esa sensación como atracción. En realidad, está compitiendo contra una imagen ideal que tú proyectas, no contra personas reales. El objetivo no es manipular, sino activar el principio de escasez emocional. Lo que es deseado por otros se vuelve más deseable. Lo que es abundante se vuelve invisible. La competencia sutil es el arte de permanecer ligeramente fuera de su alcance, justo lo suficiente para mantener el misterio, pero no tanto como para parecer indiferente. Los grandes estrategas emocionales saben que el equilibrio es todo. Demasiada distancia genera desinterés. Demasiada entrega destruye la tensión. El punto perfecto es aquel en el que ella siente que te tiene, pero que podría perderte. Ese leve riesgo mantiene su mente enfocada en ti. Este principio tiene raíces profundas en la psicología evolutiva. Durante milenios, el cerebro humano aprendió a valorar lo que requiere esfuerzo para conseguir. Por eso, cuando alguien se muestra totalmente disponible, el inconsciente lo asocia con bajo valor. En cambio, cuando existe una ligera competencia, aunque sea imaginaria, el deseo se intensifica. Practicar la competencia sutil no significa jugar con los sentimientos, sino comprender la naturaleza humana. Si sabes cómo dosificar tu atención, cómo equilibrar tu cercanía y tu independencia, te conviertes en un desafío emocional. Y nada es más atractivo que un desafío que parece al alcance, pero nunca del todo seguro. Recuerda, no es necesario provocar celos abiertos ni actuar con frialdad. Basta con mantener tu centro,
tus límites y tu energía enfocada en ti. El magnetismo surge cuando no necesitas ser elegido, pero aún así te eligen. Esa es la esencia del poder maquiavélico en la atracción, no conquistar por fuerza, sino por presencia, no dominar por manipulación, sino por rareza. Y cuando una mujer percibe que no puede tenerte completamente, pero tampoco puede olvidarte, la competencia deja de ser externa y se vuelve interna. Empieza a competir consigo misma por mantenerte cerca, y ese es el tipo de vínculo que ningún juego superficial puede romper. En toda danza emocional, llega un momento en que avanzar deja de atraer y empezar a retirarse se convierte en el movimiento más poderoso. La mayoría de las personas creen que mantener el interés es cuestión de presencia constante, pero en realidad el deseo no se alimenta de la presencia, sino de la ausencia. La mente humana valora lo que pierde de vista y empieza a idealizar lo que no puede tener completamente. La retirada estratégica es una técnica psicológica tan antigua como el arte de la guerra. Dar un paso atrás no para rendirse, sino para crear vacío. Ese vacío no destruye el vínculo, lo intensifica. Es el silencio que amplifica el eco de tus palabras, el espacio que hace que te recuerde más de lo que te veía cuando estabas presente. La mayoría de los hombres se desesperan cuando sienten que están generando conexión. Temen perderla si disminuyen la intensidad. Pero en realidad, lo que destruye el encanto es la saturación. Cuando alguien recibe demasiado estímulo emocional sin pausa, el cerebro deja de sentir. Necesita contraste, calor y frío, presencia y distancia, palabras y silencio. El momento perfecto para retirarte no es cuando ella se aleja, sino cuando más cerca está, justo cuando el interés está en su punto alto, cuando siente que empieza a comprenderte, cuando la conexión parece segura. Es ahí donde debes desaparecer sutilmente, no con frialdad ni indiferencia, sino con propósito. Dejas de escribir con la misma frecuencia, pospones una conversación, reduces los gestos de aprobación, no rompes el lazo, solo aflojas la cuerda. Lo que ocurre después es predecible, pero profundamente humano. Su mente empieza a llenar el silencio con pensamientos sobre ti. Se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no estás tan presente? Y mientras busca respuestas, su cerebro libera dopamina, la misma sustancia que alimenta la adicción. La ausencia, bien administrada, crea dependencia emocional. Este fenómeno está documentado en psicología como el efecto Zeigarnik, la tendencia de la mente a obsesionarse con lo que queda inconcluso. Cuando cortas el contacto sin cierre total, su mente no puede cerrar el ciclo y continúa pensando en ti, intentando resolver el enigma. Esa es la esencia del poder detrás de la retirada estratégica, pero el verdadero arte está en volver en el momento correcto. Una retirada sin retorno se convierte en pérdida. Una retirada seguida de reaparición crea magnetismo. Reapareces con calma, como si nada hubiera ocurrido, y su cerebro interpreta ese retorno como una recompensa emocional. Es el principio de la validación intermitente, aplicado en su forma más avanzada. Tu regreso debe ser suave, natural, sin explicaciones ni justificaciones. Una breve interacción, una mirada, una palabra amable, bastan para reactivar todo lo que dejó en pausa emocionalmente. En ese instante, ella siente alivio, satisfacción y una gratitud inconsciente hacia ti por haber llenado nuevamente el vacío que provocaste. Y así, el ciclo se repite: conexión, presencia, ausencia, retorno. Cada fase fortalece el vínculo sin que ella entienda por qué. Sin embargo, la retirada estratégica no debe confundirse con el juego de manipular o castigar. Su propósito no es castigar la atención, sino mantener el equilibrio emocional y reavivar el deseo. Es una herramienta de control sobre la dinámica, no sobre la persona. Quien sabe retirarse en el momento adecuado demuestra poder interior porque no necesita insistir para ser recordado. La fuerza de esta acción reside en la confianza. Solo quien comprende su propio valor puede permitirse desaparecer sin miedo. Quien teme ser olvidado demuestra dependencia. Quien sabe cuándo retirarse proyecta dominio emocional. En el silencio de tu ausencia, su mente hará por ti lo que ninguna palabra podría lograr. La retirada estratégica también enseña algo más profundo.
El desapego. Cuando aprendes a alejarte sin ansiedad, te conviertes en el polo que atrae sin esfuerzo. El verdadero magnetismo nace de la calma, no del impulso. Cuando ella percibe que puedes alejarte con serenidad, sin resentimiento ni drama, se despierta en su interior una mezcla de curiosidad y admiración. Te percibe como alguien que no necesita controlar, porque ya tiene control de sí mismo. Esa independencia emocional es lo que más seduce, porque transmite algo escaso en el mundo moderno: poder interior. Y así, el ciclo se completa. No gana su apego con insistencia, sino con ritmo, no con intensidad constante, sino con pausas calculadas. Cada silencio se convierte en una invitación a imaginarte, cada ausencia en un recordatorio de tu presencia. La retirada estratégica es el último acto del encantamiento psicológico: desaparecer justo cuando más te desea, para volver cuando más te necesita. Y cuando regresas, no eres el mismo, porque en su mente ya te idealizó.